Fundamentos de la educación a distancia por Fidel Soto. En los primeros tiempos que se estableció lo que sería, lo que es la educación a distancia como la conocemos hoy, distaba mucho realmente de lo que hoy tenemos. No había los medios tecnológicos, se exhibían algunas modalidades en donde se utilizaban cartas o se usaba algún tipo de telégrafo. Eso empezó básicamente en los años 60. Más adelante, la segunda generación utilizó otros multimedios como los cassettes, los videos, las diapositivas. Y la tercera generación, estamos utilizando las telecomunicaciones donde las computadoras nos abren un campo maravilloso, virtual, donde podemos interactuar con esos estudiantes. Esa educación interactiva pasa de ser de las primeras etapas de simplemente el envío de una información o de un material académico a una interacción en donde el profesor tiene injerencia a través de los medios tecnológicos a lo que los estudiantes están haciendo y tienen una retroalimentación al momento. Aquí se cambió lo que era el esperar, una correspondencia, un video, un insumo, por una comunicación al momento. Para que exista la interacción es necesario que se conozca el uso apropiado de la tecnología y se conozca las metas y los valores a través de esa formación. Ahí dependerá la efectividad de la metodología utilizada. Al no haber un profesor tradicional, se obliga al profesor a que establezca trabajo a distancia, a tener buenos conocimientos en comunicación. Esto, asistido por sí, recursos tecnológicos, y el conocimiento o la certeza de que va a impartir una enseñanza individualizada. Las herramientas tecnológicas adecuadas nos van a ayudar a atender las necesidades de los alumnos. Es importante que se guíe a los estudiantes a través de este proceso y esto debe incluir, primero, un componente tecnológico. Este profesor debe conocer las plataformas a utilizar para el aprendizaje, a través de qué plataforma o a qué formato ese profesor va a impartir la enseñanza. Número dos, el componente pedagógico. Reestructurar esos hábitos antiguos de enseñanza en el salón a un papel más de facilitador a través de las plataformas virtuales. El tercero sería el entrenamiento del docente. Utilizar los medios pedagógicos de la universidad en la que labore y debe conocer los reglamentos y la filosofía de enseñanza de cada centro. El número 4, materiales educativos. Estos deben ser complejos y dirigidos contando con expertos en tecnología y en contenido curricular. 5, la planeación del curso por el docente virtual. Debe establecer los tiempos para que esos estudiantes terminen los trabajos. Hay aquí una dificultad y podríamos estar haciendo diferentes planeaciones pensando en trabajos sincrónicos o trabajos asincrónicos, o sea, en tiempo real. Número 6, evaluación de la clase virtual. Se estimula el uso de los entornos prediseñados para la solución de problemas. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué entorno o qué herramienta vamos a utilizar para que esos estudiantes puedan solucionar sus problemas? Y debemos tener una retroalimentación para hacer las correcciones a través del desempeño del proceso educativo. Al final, deberíamos siempre hacer una evaluación del proceso, haciendo estadísticas para ver los resultados y si esos resultados cumplen con la meta original de la enseñanza. Para que se establezca una verdadera enseñanza a distancia, tenemos que conocer qué motiva a este tipo de estudiantes o qué tipo de estudiante es que está estudiando en educación a distancia. En este caso, fuera de lo que sería una emergencia como el caso actual. Esos estilos van a definir el desempeño de los mismos.
este tipo de población tiende a ser una población adulta que no tiene el tiempo, ya sea porque tiene demasiados compromisos en su trabajo, de estar en un salón de clases, y además se convierte a los estudiantes, convierte a los estudiantes en unos conocedores a través de las experiencias. Muchos de estos estudiantes ya hace tiempo están trabajando y conocen bastante de lo que están estudiando. Las disciplinas que deben contener este tipo de estudiantes, o qué conocimientos posiblemente estos estudiantes ya tengan, pues una autonomía, ya deben saber autodirigirse, deben tener mejores destrezas de comunicación, deben conocer el manejo de las tecnologías, deben estar expuestos a la innovación y a la investigación. Esta educación también nos permite eh, tener una globalización en donde tenemos estudiantes que no necesariamente son de la misma cultura, porque el acceso es a nivel mundial. Eso va a producir una internacionalización del currículo donde se integra la cultura colaborativa y se desarrollan nuevos perfiles de los estudiantes. Muy importante, tenemos que tener en cuenta que muy probablemente tengamos estudiantes con diferentes modos de pensar, así que tenemos que ser un poco investigadores para no tener problemas en la forma de comunicarnos entre personas de diferentes culturas. Esta internacionalización nos permite observar, número uno, el perfil de los estudiantes, cómo yo voy a impactar a esa otra cultura. Número dos, la capacidad del acceso a la tecnología. ¿En qué formato yo le voy a enviar esa información? ¿Cómo ellos me van a contestar? ¿Cómo se van a comunicar? Eh, ¿Qué accesos debo tener? Eh, ¿Qué debo hacer para comunicarme? ¿En qué formato y en qué momento Porque es posible que tengamos un estudiante que esté tomando una clase con nosotros, que esté, digamos, qué sé yo, en la India, y no podemos dar una asignación para las 8 de la noche de Puerto Rico, porque las 8 de la noche de Puerto Rico en la India es otra hora. Y posiblemente ese estudiante o debe estar durmiendo o casi levantándose a esa hora. Se debe propiciar el tiempo dedicado a cada materia. Recuerde que en todos los países los horarios no son iguales y si cambia la cultura del trabajo. El proceso del tiempo del trabajo también cambia. Y el proceso del tiempo de tareas del hogar también cambia. También se debe contar con las necesidades educativas de otras culturas para qué se estudia. Eh, no se puede impartir una enseñanza a una población que no tenga ninguna importancia para ello. Por ejemplo, si yo tengo una población en donde no tengo eh, casi internet o casi acceso a la información, pues no le puedo dar trabajos complejos o trabajos de estadísticas o trabajos complejos de matemáticas más allá de lo que es pertinente para esa población. Y por último, hay que validar la enseñanza en otros países y hacerla pertinente para que esa oportunidad de educación a distancia sea más allá de las fronteras de nuestro país y que se logre la justa y las metas, procesos de enseñanza-aprendizaje.